Octubre de 1968. Pittsburgh, Estados Unidos. Una productora diminuta llamada Image 10 termina una película en blanco y negro que ningún estudio quiso distribuir como debía. El presupuesto se rascó de inversores locales, poco más de $114,000. Al final, esa película barata, grabada los fines de semana, en una granja condenada a la demolición, recaudaría más de 250 veces lo que costó. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó en las funciones matiné de los sábados, unos meses después. Niños con 40 centavos en el bolsillo, entrando al cine esperando ver otra película tonta de monstruos y saliendo en silencio, algunos llorando, algunos demasiado quietos. Un crítico joven, recién llegado al periódico, escribió sobre aquello, no sobre la película, sobre los niños. Dijo que sintió terror real en aquel cine de barrio aquella tarde. Apaga la luz, respira hondo. La película se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes y nada en la historia del terror fue igual después. Hay quien cuenta que hubo gente saliendo de la sala antes del final. Hay relatos de padres furiosos porque la película había sido aprobada para todo público, ya que no tenía desnudos, solo canibalismo, parricidio y una niña de 11 años clavándole una llana de albañil en el pecho a su propia madre. El sistema de clasificación nació apenas un mes después de aquel estreno, demasiado tarde, y ahí es donde empieza nuestra historia. La película la dirige un tipo llamado George A. Romero. Tenía 28 años. Venía del mundo de los comerciales y películas industriales en Pittsburgh. Había trabajado incluso en segmentos del programa infantil Mr. Rogers' Neighborhood. Ese es el hombre que va a inventar al zombie moderno. La inspiración vino del libro Soy Leyenda de Richard Matheson de 1954. Pero Romero tomó esa idea y la lanzó a una granja en el medio de la nada, en la Pensilvania rural. La historia, contada en 3 frases, es sencilla. Una mujer llamada Barbara va con su hermano a visitar la tumba de su padre en un cementerio cualquiera. Son atacados por un hombre extraño que no habla, no corre, solo camina hacia ellos. Barbara escapa, se refugia en una casa abandonada y descubre, junto con 6 desconocidos encerrados ahí dentro, que los muertos están volviendo y tienen hambre. Los personajes te van a marcar. Ben, interpretado por Dwayne Jones, es un hombre negro, sereno, racional. En 1968, eso era inédito en el cine de género estadounidense. Barbara, de Judith O'Dea, entra en estado de shock en la primera escena y casi no sale más. Harry Cooper, el padre escondido en el sótano, es el tipo de hombre que prefiere dejar morir a todos para salvar a su propia familia. Y Karen, la hija de Harry, una niña de 11 años, enferma, acostada en un colchón en el sótano. Acuérdate de ella, la vas a necesitar. La historia, al final, es sencilla, pero la forma en que está filmada es lo que convirtió la película en leyenda. Imagínate esto. Estás en un cementerio de Pensilvania, en un atardecer de otoño. El cielo está gris. Solo están tú, tu hermano y unas cuantas lápidas viejas. Tu hermano, para molestarte, hace esa vocecita tonta. Vienen por ti, Barbara. Te ríes sin ganas. Y entonces, a lo lejos, ves a un hombre. Está vestido como cualquiera. Camina despacio. No corre. No grita. Solo viene hacia ti. Cuando entiendes que algo está mal, ya es tarde. Huyes. Entras a una casa que no es la tuya. Las ventanas están sucias. En el piso de arriba hay un cadáver pudriéndose en la escalera. Y afuera, del otro lado de esas paredes finas, ellos empiezan a juntarse. Primero 1, después 3, después 12, después un grupo entero, golpeando las tablas, arrastrando los dedos por el vidrio, queriendo entrar. Son lentos, pero son muchos, y cuando te refugias en el sótano, pensando que ahí, por fin, estás a salvo, es justamente ahí abajo donde va a pasar la peor escena de la película. La niña enferma, acostada en el colchón, abre los ojos, toma una llana de albañil del piso y avanza hacia su propia madre. La casa, el lugar donde tendrías que estar segura, se convirtió en territorio enemigo. Detrás de cámaras.
cuando el terror era físico, y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque nada de esto se hizo con computadora. En 1968, los efectos digitales eran ciencia ficción. Todo lo que aparece en pantalla pasó de verdad, frente a una cámara, con personas de carne y hueso, en un galpón sin calefacción, en pleno invierno de Pensilvania. La sangre era jarabe de chocolate. La sangre de la película es Bosco, jarabe de chocolate, la marca clásica gringa. Hicieron pruebas, vieron que en blanco y negro la textura quedaba idéntica a sangre espesa, escurriendo, brillando. Compraron cajas y cajas. Los actores quedaban cubiertos de chocolate hasta el final del día, atrayendo moscas, pegándose a la ropa. Hoy, cualquier escena de sangre se hace con efecto digital o con bombas prácticas de fórmula precisa de glicerina y colorante. En 1968 era marca de supermercado. La carne humana era carne real. Esos intestinos que los zombies devoran en las escenas más perturbadoras, todo era carne real. Uno de los inversores de la película tenía una carnicería, así que donaba lo que sobraba: vísceras, huesos, jamón asado. Todo eso se esparcía por el piso, se untaba con Bosco y los extras lo mordían. En una escena específica, Karen, la niña, devora el cadáver del padre. Lo que ella mordió fue, según la propia actriz, las sobras del almuerzo. Hamburguesa, sándwich de albóndiga, cubierto de chocolate. La niña estaba mordiendo el lonche del equipo. Hoy, eso sería un molde de silicón pintado por un especialista. En aquel entonces era la cena del día anterior. Maldición y accidentes. Cuando se habla de la noche de los muertos vivientes, es normal escuchar la palabra maldición, y aquí hay que ir con cuidado. No hay prueba sólida de que la película le haya traído mala suerte a nadie, pero hay relatos curiosos. Hay quien dice que la granja usada para la filmación, que ya estaba condenada a la demolición antes de que empezara la película, fue destruida poco tiempo después, como si la casa hubiera cumplido su papel y se hubiera entregado. Relatos cuentan que el equipo trabajó jornadas de 20 horas durante 30 días seguidos. No había agua corriente. Los actores cargaban agua del manantial para llenar el inodoro. Se bañaban en un arroyo detrás de la granja. Algunos dormían en el propio set, en el piso, entre los vestuarios manchados de chocolate, y los accidentes pasaron. El carro que se usó en la primera escena, prestado por la mamá de uno de los productores, sufrió un choque real durante el rodaje. Romero tuvo que reescribir la escena al vuelo para justificar la marca en el vehículo. Por eso, en la película final, el carro choca contra un árbol. Y un detalle casi místico: la película cayó en dominio público por accidente. Cuando el título original, Night of the Flesh Eaters, fue cambiado a Night of the Living Dead, alguien se olvidó de incluir el aviso de copyright en las copias enviadas a los cines. La ley estadounidense en aquella época exigía ese aviso. Sin él, la película no le pertenecía a nadie. Quien la dirigió, quien la produjo, quien actuó, ninguno ganó las regalías que merecía. Hay quien dice que la película se liberó, que no quiso tener dueño. Dolor físico y sacrificio. La historia de Bill Hinzman quemándose merece un poco más de atención. Hinzman es el primer zombi de la película, el zombi del cementerio, ese hombre pálido que se acerca despacio y ataca a Barbara. Cuando llegó la hora de la escena en la que tiene que ser ahuyentado con una antorcha, alguien preguntó cómo iban a hacer el efecto. Hinzman tomó su traje, le echó líquido para encendedor en la espalda y dijo: «Préndelo». Actuó mientras su propio traje ardía a sus espaldas. Gary Strainer, del equipo técnico, sufrió peor. Cuando fue a recargar la gasolina para repetir la escena de la silla en llamas, el vapor del combustible encontró una brasa de la toma anterior. El fuego subió por sus manos y se apoderó del brazo. Hinzman, todavía disfrazado de zombi, fue quien socorrió al compañero.
Nadie usó doble. El frío era real. Las manos sangraban de cargar tablas. La suciedad del chocolate se pegaba a la piel por días. Las escenas del sótano se filmaron en un pasillo improvisado debajo de la oficina de la productora en Pittsburgh, porque el sótano de la granja real era de tierra y no se podía rodar ahí. El terror de ellos era físico. Sangraban por la película. Y cuando la película finalmente llega a los cines, en octubre de 1968, nadie estaba preparado. ¿Te acuerdas del crítico joven que escribió sobre los niños? Era Roger Ebert. Él describió una matiné de sábado en un barrio cualquiera, donde decenas de niños fueron dejados por sus padres con 40 centavos cada uno. En las primeras escenas se rieron, gritaron, lanzaron palomitas, lo normal de una película de monstruos. Y entonces, contó Ebert, llegó el silencio. Cuando la camioneta explota en la pantalla y los zombies empiezan a devorar los cuerpos, los niños dejaron de gritar. Cuando Karen mata a la mamá con la llana, la sala entera se quedó muda. Al final, según él, una niñita de unos 9 años estaba sentada quieta, llorando bajito, sin entender lo que acababa de ver. La revista Variety calificó la película como pornografía de la violencia. La acusaron de inmoral, sucia, irresponsable. Reader's Digest, una revista de costumbre familiar, republicó el texto de Ebert como advertencia a los padres estadounidenses, y aquí es importante separar el hecho del mito. No hay registro confiable de desmayos masivos, ni de ambulancias llamadas, ni de salas evacuadas, pero hay decenas de relatos en periódicos locales de la época de padres furiosos exigiendo que retiraran la película de los cines. Y está, sí, el testimonio de Ebert, que vio con sus propios ojos una sala de niños siendo destruida emocionalmente en tiempo real. Mientras hoy discutimos si un jump scare fue justo o barato, en aquel entonces la pregunta era otra. ¿De verdad quieres ver esto? Si ves La Noche de los Muertos Vivientes por primera vez, capaz que te ríes. El maquillaje está pasado de moda. Los zombies caminan con esa lentitud que se volvió parodia. El blanco y negro, para mucha gente, parece cosa de museo. Se ven los cables de la época. Las tablas del set se mueven. Puedes ver, en algunos momentos, que la llana ni siquiera está tocando a la actriz en el pecho. Los cables envejecen, el maquillaje se agrieta, la película se desgasta. La tecnología avanza a un ritmo que en 1968 habría parecido ciencia ficción. Pero el miedo que entra por la puerta equivocada, ese no se actualiza, solo cambia de máscara. Romero entendió algo que pocos directores entendieron antes que él. El terror de verdad no está en el monstruo, está en saber que el monstruo puede ser tu vecino, tu hija, tu hermano, y que, al final, quien te mata no es el muerto viviente, es el hombre armado que te confunde con uno de ellos. Hoy fue la noche de los muertos vivientes. Mañana abriremos otra puerta, en otra casa, con otro clásico que todavía no aprendió a envejecer. Si este archivo te mantuvo despierto, suscríbete. Mañana abrimos otra puerta. Yo soy Mateo Darko y este es el archivo del cine de terror. Mientras el cine cambia de forma, yo me quedo aquí cuidando las historias que siguen oscuras, aunque las mires en una pantalla 4K. Nos escuchamos en la próxima película, si es que consigues dormir hasta entonces.